La historia centenaria del boxeo tiene fechas para celebrar, tiene fechas para recordar y también tiene fechas para no olvidar. El tema de nuestro video de hoy pertenece a estas últimas y es diferente a todo. La muerte por suicidio de Alexis Arguello en Nicaragua el 1 de julio de 2009. La de Arturo Gatti en Brasil 10 días más tarde. Y la de Edwin Valero 10 meses después en Valencia, Venezuela, el 19 de abril de 2010. Para más coincidencias, el mismo día que Alexis estaría celebrando un nuevo aniversario de su nacimiento. Como si con ello se dibujaran los dos puntos de la vida y la muerte para estos tres campeones, unidos bajo un mismo rótulo de muerte, noqueados para siempre, fuera del cuadrilátero, en una pelea que nadie vio, pero que para todos tuvo un mismo dictamen, una versión oficial que 10 años después de sus muertes mantiene las mismas dudas y las mismas sospechas. Porque en los tres casos la razón para el suicidio no era más poderosa que el posible interés por verlos muertos. Ante esa indiscutible realidad, se hace también indiscutible la necesidad de llegar al fondo de la verdad, para saber si efectivamente fue suicidio o fue crimen. Un crimen enmascarado bajo esa siempre oportuna escenografía con que a lo largo de la historia se han cometido tantos asesinatos perfectos. En este video no estamos investigando sus muertes, solo estamos recordando sus vidas y la necesidad de que sus casos sean revisados de manera exhaustiva. Esa será la revancha de la pelea que no vimos. La duda y la sospecha, con matices diferentes en cada caso, serán las dos razones para exigir esa revancha. Dos razones poderosas y que ocurren en los tres suicidios. La duda está sustentada por el lugar que ocupa la muerte de cada uno en el juego de intereses a su alrededor, y la sospecha nace de la propia inconsistencia de cada versión oficial. El suicidio oficial de Arguello, de Gatti y de Valero está esperando respuestas, y ella es la razón para este video. 10 años después de esos fatídicos 10 meses, 10 meses en que perdieron o les obligaron a perder la última pelea de sus vidas. Según la versión oficial de la Policía Nacional de Nicaragua, Alexis Arguello se habría disparado con una pistola en el corazón la madrugada del miércoles 1 de julio de 2009 en su casa del residencial Pamplona, en Managua. Antes de esa fatídica madrugada, el flaco explosivo fue 3 veces campeón mundial, en el peso pluma, superpluma y también en el ligero, siendo recordado como uno de los 5 mejores pesos ligeros en la historia del boxeo, al cual le dio un récord que exime de mayores comentarios. Eso lo hizo en una carrera que lo transformó para siempre en el mejor boxeador nicaragüense de todos los tiempos. Después de colgar los guantes, Alexis incursionó en la política, logrando llegar a ser vicealcalde de Managua primero, entre 2005 y 2008, y luego alcalde de la capital nicaragüense hasta el momento de su muerte. Previo a ese dramático desenlace, nadie desconocía las profundas diferencias políticas que Arguello mantenía con el partido sandinista en el poder. Al mismo tiempo, no eran desconocidas sus intenciones de aspirar a la presidencia de Nicaragua. Y por el otro lado, en medio de una especie de incongruencia existencial, el ex campeón nicaragüense vivía un momento de absoluta felicidad tras el nacimiento de su último hijo. En la serie Alexis Arguello, las luces y las sombras del legado que escribí para la cadena ESPN en 2007, pude constatar de primera mano, a través de decenas de testimonios, las contradicciones del informe oficial del gobierno sandinista y las dudas documentadas sobre ese desenlace. Un desenlace que instaló para siempre en la conciencia colectiva del pueblo nicaragüense una pregunta que espera respuesta. ¿Fue crimen o fue suicidio? El gobierno desde entonces se ha negado a reabrir el caso y esa herida abierta se mantiene en carne viva desde entonces, aguardando una respuesta. Una respuesta que también aguarda todo el mundo del boxeo. Una verdad que exige revancha para uno de sus más recordados campeones mundiales.
Arturo Gatti murió el 11 de julio de 2009, 10 días después que Alexis Argüello. Fue encontrado muerto en la habitación de un hotel del balneario Porto das Galinhas en Pernambuco, Brasil. Su esposa Amanda Rodríguez y su hijo de 10 meses, Arturo Jr., estaban en la misma suite. En un primer momento, la policía arrestó a Rodríguez, la que fue acusada por el asesinato de su marido. Se creyó entonces que lo había apuñalado en la cabeza y que luego lo había estrangulado hasta la muerte con la correa de su cartera. Sin embargo, 19 días más tarde, la policía brasileña finalmente concluyó, después de una autopsia, que Gatti se ahorcó de una columna de la escalera de madera con una correa de ese bolso. A petición de la familia de Gatti, Michael Baden, un ex patólogo de la policía y presentador de un conocido programa sobre medicina forense de HBO, estuvo presente en una segunda autopsia al cadáver del boxeador, realizada en Canadá en 2009. Baden dijo que los forenses no descartaron el homicidio como causa de la muerte. Por otra parte, la negativa del manager de Gatti, Pat Lynch, a creer que su amigo y ex pupilo se hubiera suicidado, lo llevó a contratar al investigador Paul Ciolino y a su socio Joe Moura, los dos de Chicago, los que consiguieron reunir la suficiente evidencia de que Gatti fue asesinado, para que el caso fuera reabierto en 2012, aunque la justicia de Brasil volvió a ratificar el primer laudo sobre la muerte de Arturo Gatti. El caso fue cerrado y Amanda Rodríguez fue declarada inocente. En medio de todo ese trámite, además, se supo que una Corte Superior de Justicia en Canadá decidió que Amanda Rodríguez y su hijo tenían derecho absoluto a heredar los $3.400.000 del patrimonio de Gatti, gracias a un testamento que el boxeador poco tiempo antes había alterado y cambiado a favor de su esposa. Desde entonces, las dudas y sospechas alrededor de la muerte de Gatti regresan siempre a las primeras planas en cada 11 de julio en Brasil, mientras que aquí en Estados Unidos regresaron al tapete en los últimos días con la publicación de este libro, donde se examinan los pormenores de la misteriosa muerte del boxeador. Al igual que en el caso de Alexis Argüello, las dudas y las sospechas envuelven totalmente la muerte de Arturo Gatti, donde el suicidio parece un fin inexplicable e imposible de servir como justificación. Pero también es obvio que por las vías normales será muy difícil probar lo contrario. Y como todo, el posible arrepentimiento de algún involucrado o una nueva investigación quizás arroje luz sobre una muerte que exige esa investigación, que exige esa revancha. La última revancha para uno de los más apasionantes guerreros en la historia del boxeo mundial. El venezolano Edwin Valero murió 10 meses después que Argüello y que Gatti, el 19 de abril del 2010, en la exacta fecha en que Alexis estaría celebrando un nuevo aniversario. Al momento de su muerte, el Inca Valero había ganado un total de 27 peleas, todas por la vía rápida. Su carrera iba camino a ser parte del libro Guinness de los récords. Valero era tan temido como evitado, pero la violencia inaudita de su estilo en el ring era parte también de su vida fuera de los cuadriláteros. El punto culminante fue el 17 de abril de 2010, en un hotel de Valencia, Venezuela, donde ingirió primero cocaína y luego asesinó a su esposa. Fue detenido y 2 días más tarde lo encontraron ahorcado con sus propios pantalones en una celda de la policía de Carabobo, donde se encontraba detenido. En Valero era conocida la posibilidad de daño cerebral causado por un accidente de motocicleta ocurrido en 2001. A ello se suman las consecuencias provocadas por la adicción extrema a las drogas y al alcohol. Valero era dueño de un largo historial de abuso de sustancias y de profundas depresiones. El asesinato de su esposa fue como la crónica de una muerte anunciada. Valero fue como un monstruo incontrolable, con el tatuaje del entonces presidente Chávez sobre el pecho y un descontrol alimentado por quienes se aprovecharon de su fama y de su popularidad. Edwin Valero fue un instrumento de la política que aún hoy sigue reinando en lo que queda de Venezuela.
Y es posible que la misma haya sido la que lo empujó hacia ese abismo que encontró fondo en la habitación 624 del Hotel Intercontinental de Valencia. La política a la que se vinculó Valero fue el último y tal vez el peor de sus males, algo que pude corroborar en 2017, cuando entrevisté a uno de los empresarios que estuvo detrás de su carrera. Me refiero a José Machek, de Júpiter Fine Boxing. José, tú has estado muy cerca de la carrera de Valero, especialmente en el momento en el cual él estaba en lo más alto de la misma. Hay un tema específico sobre el cual quiero consultarte, y es la influencia positiva o negativa que en él tuvo su compromiso con la política chavista. Me tocó, así como tú dices, las últimas peleas de Edwin. Nosotros lo montamos en Venezuela. Y cuando estábamos en el gimnasio, él se había colocado en el pecho una foto del presidente Chávez, del difunto presidente Chávez. Y yo le hacía un comentario que a mí me parecía que el deporte no se debe ligar con la política. Y él me dijo que bueno, que ese era su líder y después lo pagó, porque él mismo se dio cuenta de que él con esa foto trató de pedir ayuda y no se la dieron. Igual le cerraron las puertas en varios países precisamente por eso. Antes del trágico desenlace de su vida, Valero estaba a punto de viajar a Cuba, donde se iba a someter a un proceso de rehabilitación de las drogas y el alcohol. Todo ello patrocinado por el régimen chavista, del cual era uno de sus mayores símbolos. Sin embargo, el horrendo asesinato de su esposa cambió radicalmente todas las ecuaciones positivas sobre su figura. El suicidio inexplicable en una celda de Valencia indirectamente le resolvió todos los futuros problemas a un régimen que necesariamente no vería rentable verse asociado a la imagen de un ídolo caído en desgracia. Razones suficientes para que la muerte de Valero sea emparentada con las de Argüello y la de Gatti. Crimen o suicidio. La verdad está esperando y algún día deberá ser conocida, ya sea para completar el capítulo final en el libro de esas tres leyendas, o ya sea para que la justicia sea más justicia, o ya sea para lo más importante, para que cada uno de sus familiares pueda dar vuelta a la página a esa epopeya trágica en sus existencias. Como sea, en el cuadrilátero de la memoria colectiva, Argüello, Gatti y Valero aún están caídos sobre la lona. Revisar sus casos es una obligación. Es esa revancha obligatoria para toda pelea de resultado confuso. Nosotros lo seguimos esperando y lo seguiremos exigiendo.